Muy buenas noches, compañeros y amigos. Sean bienvenidos a la Casa del Pueblo de Miraflores en este nuevo ciclo de conferencias que tenemos organizadas con la Secretaría Nacional de Organización y el Comité Ejecutivo Distrital de Miraflores. Gracias. En este nuevo ciclo de conferencias que está en el contexto del APRA, en el contexto nacional e indoamericano. En esta primera noche de la serie de conferencias que se van a dictar, lo tenemos con el tema del APRA ante un escenario de crisis y violencia, a nuestro querido compañero y amigo José Antonio Torres Iriarte, que como bien saben es abogado, y permítanme tener un poco de lectura, abogado con estudios de doctorado en Derecho, maestría en Derecho Internacional Económico y maestría en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido asesor en el Congreso de la República, en el Ministerio del Interior y también en Salud. Es un analista internacional y consultor político, columnista de opinión de los portales El Reporte, El Montonero, La Abeja, Perú Informe, entre otros. Y también es columnista de los diarios Expreso aquí en Perú y El Nacional de Venezuela. Es un conferencista en foros nacionales e internacionales. Y para redondear la información referente a José Antonio, que su militancia data desde la juventud, desde los 16 años, y que ha estado en la Universidad Católica indudablemente, que ha constituido como ex secretario nacional de Prensa y Propaganda de Cuba, ha sido también ex subsecretario general del Comando Universitario Aprista de la PUC, y después, ya de mayor, ha sido ex secretario nacional de Relaciones Exteriores del Partido Aprista Peruano. Entonces, con ustedes esta noche, nuestro amigo y querido compañero José Antonio Torres Iriarte, que tratará el tema del APRA ante la crisis y violencia que se está en Perú. Muchas gracias. Compañeros, muchas gracias, compañero Fernando, compañero Travesaño, compañeros, gracias por su concurrencia. Para mí es un honor iniciar este ciclo de conferencias. Estuve participando o fui partícipe de la conferencia dictada el 2 de noviembre. En otra coyuntura, a pocos días o a pocas semanas de que se debatiera una tercera moción de vacancia presidencial, donde aún no se preveía este desenlace que iba a significar un intento de golpe de Estado por parte de Pedro Castillo. Así que, a iniciativa del Comité Ejecutivo Nacional, la Secretaría de Organización se propuso dar inicio a estas actividades en una coyuntura singular y especial para el país, y me permití hacer esta propuesta de tema porque creo que el APRA no puede estar al margen de la escena política nacional e internacional, y ante una situación de crisis nacional y de violencia expresada con todos los actos que hemos visto en las últimas semanas, promovidos por radicales de izquierda, por Sendero Luminoso, o grupos del FENATE, o grupos vinculados a la subversión, que están poniendo en riesgo la estabilidad, no solo política, sino la imagen del país. Porque sigo día a día cómo las cadenas informativas, cómo los medios internacionales con sus corresponsales tienen una mirada muchas veces equívoca, sesgada y hasta malintencionada para retratar la realidad del Perú bajo una imagen distinta a lo que ustedes, como militantes del APRA, y yo como militante aprista, tenemos de la situación nacional. Quiero reiterar mi agradecimiento a todos ustedes. Me incorporé al aprismo en los últimos años de vida de Víctor Raúl cuando ingresé a la Universidad Católica. Me incorporé al Comando Universitario Aprista de la Católica y frecuentamos mucho a Víctor Raúl en los años 76, 77,
cuando incluso no eran numerosos los compañeros que visitaban a Alfonso Ugarte y no éramos muchos los compañeros que estábamos en la jefatura acompañándolo noche a noche a Víctor Raúl. De tal modo que cuando el gobierno militar, envuelto en una crisis política, convoca elecciones para Asamblea Constituyente, Yahya Latorre se ausenta del país para hacer un periplo por Venezuela y Europa y retorna en olor de multitud el 6 de enero del año 1978 en la Plaza San Martín. Esa noche, con el escalón del Comando Universitario Aprista, con decenas de compañeros de otros comandos universitarios apristas, a quienes veo de lejos esta noche presentes en esta aula magna de Miraflores, participamos de ese acto político, reivindicativo y el inicio de la gran campaña que Víctor Raúl, ya a puertas de cumplir 83 años, inició en toda la República. La gran campaña de Yahya Latorre, un hombre ya octogenario, que asumió el reto del partido de conducirlo a una victoria nacional, con más del 36% de los sufragios, con el recordado C1, C de compañero, y con Yahya Latorre el primero, tuvimos la oportunidad, siendo apenas compañeros que habíamos cumplido la ciudadanía a los 18 años, podíamos hacer uso del derecho de sufragio, y para nosotros fue una gran emoción llevar a Víctor Raúl a la victoria nacional y luego ungirlo, gracias al apoyo y a la voluntad generosa del Partido Popular Cristiano y su líder Bedoya Reyes, hacerlo presidente de la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, compañero, he vivido intensamente la etapa de la dictadura militar, la segunda fase. Éramos estudiantes y éramos dirigentes universitarios y polemizábamos todos los días o con frecuencia en las aulas universitarias de la Católica, en el patio de letras, en la Facultad de Ciencias Sociales, o en la noche visitábamos a Alfonso Ugarte y luego íbamos a debatir y polemizar, ¿no?, con los comunistas, con los rábanos, como siempre los llamábamos, en la Plaza San Martín, hasta altas horas de la noche. Entonces somos militantes forjados en el aprismo, que tuvimos la gran oportunidad de conocer en la etapa final de su vida al maestro Yahya Latorre, y creo que ahora, 40 años después, o más de 40 años después, tenemos un enorme deber como el partido, lograr su reinscripción y que la APRA nuevamente sea protagonista de la política nacional. El APRA no puede ser ajena a la vida nacional. El APRA nació para ser gobierno. El APRA nació para tener poder, pero poder no para usufructuarlo y para imponer una dictadura. Eso nos separa, compañeros, de este llamado socialismo del siglo XXI, de este foro de Sao Paulo, de este grupo de Puebla. Por lo tanto, a lo largo de los próximos minutos, compañeros, iremos desarrollando, porque la intención es hacer de esto un acto político, pero también un acto académico y un acto, de alguna forma, para sentar una posición firme en la izquierda democrática, en el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, y evocando al maestro Yahya Latorre, y evocando a los mártires del aprismo, a los fundadores del aprismo, a la primera generación del año 31, a nuestra primera célula parlamentaria que fue defenestrada en febrero de 1932. De tal modo que cuando ahora estos radicales de izquierda dicen que son perseguidos políticos fueron Manuel Seoane, Lucho Heysen, Carlos Manuel Cox y Luis Alberto Sánchez, que fueron arrojados, expulsados del hemiciclo del Congreso en ese entonces, febrero del 32. Nadie toca a estos senderistas o prosenderistas, a Bermejo, a Cerrón, nadie los toca. Tienen derecho a expresarse, derecho a opinar. El señor Pedro Castillo no es un perseguido político. Yahya Latorre sí fue privado de su libertad durante la tiranía de Sánchez Cerro. Estuvo en el panóptico, ¿no?, incluso con riesgo de ser fusilado por orden de una corte marcial. La comunidad internacional de ese entonces, a pesar de las distancias, dificultades tecnológicas de ese entonces, se pronunció a favor de la vida y la libertad de Yahya Latorre, ¿no? Personalidades del mundo académico, norteamericano, europeo, latinoamericano, brindaron su apoyo moral al jefe y fundador del aprismo en una etapa difícil para el país. Por lo tanto, compañeros, el APRA ha crecido y se ha desarrollado a lo largo de casi un siglo en momentos de adversidad y dificultad. Y el APRA ha sido protagonista
de momentos de recuperación democrática como el año 45, cuando respaldamos la fórmula del Frente Democrático Nacional y ungimos presidente a José Luis Bustamante Rivero. O como en el año 56, luego de los Chenios, luego de la dictadura de Odría, el partido recuperó la libertad para todos los peruanos, respaldando a un gobierno y a un candidato, o al candidato de un partido que no era el nuestro, pero era la forma y la manera de poder recuperar la legalidad partidaria, salir de las cárceles de nuestros compañeros Aya de la Torre, poder volver al país luego de la condición de asilado. Permaneció, no olvidemos, más de 5 años en la embajada o en la residencia de la embajada de Colombia en la avenida Arequipa, cuadra 32. Entonces, el APRA ha sido testigo de la escena nacional y ha corrido su esfuerzo, su lucha democrática, su lucha contra el comunismo internacional, contra la Tercera Internacional, contra aquellos que tomaron las armas en los años 60 y sobre todo, compañeros, el APRA forjó toda una generación que acompañó a Víctor Raúl en los años 70 para hacer de la Asamblea Constituyente un momento crucial en la vida democrática y en la recuperación del país. No podemos olvidar el gran esfuerzo que hizo Víctor Raúl. La dictadura militar lo había privado de su derecho de postular a la presidencia. Velasco Alvarado tomó el poder un 3 de octubre del año 68 con un claro propósito, más allá de sus ideas revolucionarias, entre comillas, impedir que haya elecciones el siguiente año, 1969, cuando seguramente Víctor Raúl hubiera sido ungido presidente de la República por el voto del pueblo, porque el APRA en esa coyuntura era el partido que gozaba de la mayor simpatía nacional. Habíamos ganado la diputación en Lima ampliamente al candidato de la Alianza Acción Popular Democracia Cristiana, y todo hacía pensar en el año 68 que unos meses después, cuando se convocara a elecciones generales, el APRA tendría la primera mayoría y Víctor Raúl sería ungido presidente de la República. Velasco Alvarado, al tomar el gobierno, al hacerse del poder ilegalmente, no solo defenestró a Fernando Belaúnde, lo deportó a Buenos Aires, sobre todo impidió que el APRA sea gobierno. Y no lo olvidemos, compañeros, porque también en el año 75 una generación anterior a la mía fue la que protagonizó los sucesos del 5 de febrero de 1975, que representaron el inicio de la caída de la dictadura velasquista. Juan Velasco Alvarado, ya casi con 7 años en el gobierno, no hubiera caído políticamente si las juventudes entonces, los jóvenes apristas de esa generación, no se hubieran levantado democráticamente en apoyo a una huelga policial y hacer posible una salida democrática en los siguientes meses. Cae Velasco, asume Morales Bermúdez, ¿no? Se pasa a una etapa nueva y Aya de la Torre puso lo mejor de sí, todo su prestigio internacional, su prestigio político y académico para acompañar el proceso de transición democrática durante la segunda fase de la dictadura militar. Lamentablemente Víctor Raúl no llega a la presidencia, la enfermedad lo venció y el pueblo lo lloró, y nosotros lo acompañamos de una manera activa a lo largo de ese largo periplo de varios días, a lo largo de Lima, a lo largo de la carretera hacia Trujillo, y todos los pueblos del Perú le expresaban su adhesión y su lealtad y su emoción a un hombre que había consagrado su vida a la causa de la democracia y la libertad en el Perú. Por eso mis primeras palabras, compañeros, de homenaje a nuestro fundador. Estamos en la condición de ser un partido próximo a cumplir 100 años, porque hubo un creador, un fundador, un ideólogo, un filósofo, un actor político continental, Aya de la Torre, Víctor Raúl Aya de la Torre. Nuestro tributo a Víctor Raúl, nuestro tributo al jefe y fundador del aprismo, pero igual hacemos extensivo nuestro recuerdo y evocación a los compañeros de la primera generación que acompañaron a Víctor Raúl en la forja de ese gran movimiento social, Frente Único de Trabajadores Manuales,
fundado en México como la expresión de un ideario continental de la nueva juventud latinoamericana. Pero Víctor Raúl nunca rehuyó las obligaciones. Por eso, ante la caída de Leguía y él encontrándose en Alemania, tomó la decisión de regresar al Perú para ser partícipe de esa etapa novedosa, ¿no?, que se iba o se vislumbraba luego de la caída del leguismo, del llamado oncenio, 1919-1930. Aya La Torre incluso no está presente el día que se funda el Partido Aprista Peruano. El acta fundacional del APRA no tiene la rúbrica de Víctor Raúl. ¿Por qué? Porque Aya La Torre aún no había llegado al país. Tiene la rúbrica de artesanos, obreros, intelectuales, de una playa de hombres y mujeres que la noche del 20 de septiembre de 1930 decidieron convertir la Alianza Popular Revolucionaria Americana en un partido de la sección nacional, de la sección peruana, Partido Aprista Peruano. Y el APRA, bajo el liderazgo de Víctor Raúl, que retorna al Perú luego de 8 años de exilio en agosto de 1931, inicia una gran campaña nacional que significó que en la Plaza de Hacho, Víctor Raúl, un 23 de agosto del año 31, pudiera dar su mensaje a la nación con el famoso programa mínimo del APRA, que hasta ahora representa un gran derrotero para la guía nacional. Esa gran campaña debió hacer presidente a Aya La Torre a los 36 años. El fraude electoral consumado en ese entonces, la oligarquía y el militarismo impidieron que Víctor Raúl y el APRA sean gobierno. Y el APRA pasó a tener una representación parlamentaria de 23 congresistas constituyentes que tenían el encargo de legislar y también aprobar una nueva constitución, que finalmente fue la Carta Política de 1933. Que el APRA no llegó sino a ser parte de los debates de ese Congreso Constituyente en la primera etapa, entre diciembre que se instala el Congreso, diciembre del año 31, y febrero del año 32. Luego los debates se realizan sin la presencia de la célula parlamentaria aprista. Como he dicho hace un momento, los 23 congresistas del APRA fueron defenestrados, fueron arrojados, fueron expulsados del Congreso Nacional. Algunos puestos en prisión, otros salieron al exilio. De tal modo que cuando habla Pedro Castillo y su gente y sus seguidores de que hay persecución política, ellos no son perseguidos políticos. Nosotros sí hemos sido perseguidos políticos. Las primeras generaciones del APRA se han sabido lo que ha sido el ostracismo, la persecución, el exilio y la cárcel, por razón de las ideas. El APRA nunca promovió el terrorismo, nunca promovió la lucha armada. El APRA se insurgió alguna vez popularmente, fue con el claro propósito de hacer del Perú un país democrático. Aya La Torre creía que el Congreso era el primer poder del Estado. Víctor Raúl creía en las elecciones libres y por ello, cuando da su discurso al país el 28 de julio de 1978, glosa en la primera parte de su mensaje la frase célebre de José Martí: cuando el sufragio es ley, la revolución está en el sufragio. Somos un partido democrático y somos un partido que no puede ser ajeno a la vida nacional. Por eso, en esta primera parte de mi presentación, espero y confío que este Jurado Nacional de Elecciones, presidido por un hombre de izquierda marxista, enemigo del APRA, finalmente el Jurado Nacional de Elecciones dé la legalidad plena al partido y el APRA goce de personería jurídica y legal para participar en las próximas elecciones con las banderas de la Aprista. Compañeros, propuse como tema el APRA frente a la crisis, a un escenario de crisis y violencia. He querido hacer de manera muy breve una sumilla de lo que ha representado el APRA en la vida nacional y cómo el partido, bajo el liderazgo de Aya La Torre, muchas veces depuso sus legítimos intereses, dejando de ser presidente o dejando de postular a la presidencia de la República para facilitar el Frente Democrático en el año 1945 o para hacer posible la transición hacia las libertades
bajo la elección de Manuel Prado en 1956. Y Víctor Raúl incluso tuvo la gran virtud, el gran desprendimiento, que cuando un 18 de julio de 1962, ante los convencionales del partido en el patio de deportes, y habiendo sido notificado por el presidente Prado de que había un veto militar, Víctor Raúl tiene la grandeza, ¿no? la grandeza de decir ante el pueblo aprista que si él era un obstáculo para que el partido mantenga la libertad y el país mantenga la democracia, él podía dar un paso al costado. Ahí está el discurso del veto. Forma parte de las obras completas de Águeda Torres. Es una clase, una pieza magistral de oratoria, de política, de ética y valores. Víctor Raúl reconoció que el APRA no tenía la mayoría de los votos nacionales, pero sí reconoció que era necesario que el APRA converse y dialogue con otros sectores políticos para llegar a acuerdos. Pero Águeda Torres tomó conciencia que los militares aún vetaban su candidatura, que no iban a aceptar la presidencia de la República de Víctor Raúl Águeda Torres. Se consuma el golpe militar días después, un 18 de julio, un 18 de julio del año 62, tropas militares ingresan al Palacio de Gobierno, Manuel Prado abandona el país. Se habló incluso que esto fue un golpe pactado, conversado, porque parece que Manuel Prado ya tenía las maletas listas, ¿no? Ya estaba preparado para abandonar el Palacio de Gobierno y salió al exilio. Murió años después en París, 1967. El partido no logra su objetivo y Acción Popular días después fue a felicitar a los golpistas. Acción Popular fue a felicitar a los golpistas a Palacio de Gobierno, porque Belaúnde Terry, con el cual hay una falsa imagen y una falsa evocación de su vocación democrática, llamó a los cuarteles, señaló que hubo fraude electoral y pidió que se anulen las elecciones. Finalmente el golpe militar se consumó, las elecciones fueron anuladas, se hizo una reinscripción electoral y un año después hubo nuevas elecciones. Y el partido va con la fórmula de Víctor Raúl, ¿no?, de Ramiro Prialé y Luis Alberto Sánchez, con sus banderas. De tal modo que ese empeño, ¿no?, esa reiteración del veto militar de las Fuerzas Armadas impidieron en ese periodo entre el año 31 y el año 62, incluso el año 68, con el golpe de Velasco, que Águeda Torres lograra su legítimo derecho a postular a la presidencia de la República y ser presidente de todos los peruanos. Águeda Torres muere en olor de multitud. El pueblo lo llora y lo evoca. Y creo que nuestro deber, compañeros, es tener claro lo que representa el APRA en la historia nacional y entender también el papel del compañero presidente Alan García, que corresponde a otra generación, nacido en 1949, 2 veces presidente de la República, representando al aprismo, y creo que él tiene un lugar en la historia, y como alguna vez señalé en una entrevista en RPP frente a un periodista, Jaime Chincha, un poco desafiante, malcriado, ¿no?, autosuficiente, le dije, el tiempo y la historia le darán el lugar que a Alan García le corresponde como estadista y como líder continental. Pero Alan García pertenece a otro momento político, a otro ciclo de la política nacional. Y ahora, esta noche, queremos evaluar qué debe hacer el APRA en esta coyuntura, en este escenario. Tarea 1, lograr la inscripción. No confiemos que el Jurado Nacional de Elecciones va a actuar de buena fe. Salas Arenas es un sinvergüenza. Salas Arenas dijo, cuando se vio en apuros hace unas semanas o meses, a un grupo de alumnos de la Universidad de Lima, donde él estaba dictando una clase: alumnos, yo no he hecho fraude. Alumnos, yo no podría haber manipulado 15.000 actas electorales, ¿no?, porque hubiera tenido que necesitar la complicidad de muchas personas. Eso es falso, compañeros. El fraude que en mi concepto se consumó a favor de Pedro Castillo y que le permitió asumir la presidencia, no necesitó sino la manipulación de solo 100 o 200 actas electorales en todo el país. Porque en cada acta electoral, compañeros, o cada mesa de sufragio votan alrededor de 300 personas.
Y hubo cientos de mesas de sufragio en todo el país, sobre todo en la serranía y las zonas más alejadas del Perú, donde el candidato Pedro Castillo tenía el 100% de los votos. Nadie que conoce de matemáticas o estadística puede pensar que habiendo dos candidatos uno tiene todas las preferencias. Ni siquiera en la casa de apuestas, ahora que se ha puesto tan de moda las apuestas deportivas. La estadística y la matemática cumplen un papel preponderante en estos casos. Entonces, el Prado lo hicieron solo con 100 o 200 mesas. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo ganó apenas por 40.000 votos de diferencia. De tal modo que el señor Salas Arenas, que impidió que el partido inscriba sus listas parlamentarias, pueda subsanar errores u omisiones, y que impidió que el partido tenga representación con listas propias en las elecciones del 2021, es un enemigo de la democracia y es un enemigo de la verdad. Por lo tanto, mi exhortación a los compañeros del Comité Ejecutivo Nacional o Comisión Política, que no confiemos en Salas Arenas. Incluso tuvo voto dirimente, doble voto, porque el Colegio de Abogados de Lima no había compañeros elegidos oportunamente a sus representantes. Ahora sí, el Pleno del Jurado Nacional está completo, pero igual, la famosa presentación de las firmas, que no son firmas ahora, son fichas de inscripción, y la instalación de los comités provinciales, regionales, está en trámite. Y espero y confío, y hay que estar vigilantes de que este objetivo político se logre. Porque a diferencia del pasado, cuando el APRA fue perseguida por las tiranías y las dictaduras, ahora esta estrategia caviar, que ha burocratizado la política, que la ha dañado con la llamada reforma política, lo único que ha logrado que los vientres de alquiler, partidos que son vientres de alquiler, tengan personería legal y puedan competir electoralmente. Y un partido histórico, un partido con base social, con militancia, con presencia nacional en todo el país, como el APRA, tiene que cumplir un farragoso proceso de reinscripción lleno de trámites, lleno de trabas, lleno de costos, lleno de tonterías. Porque la política no se hace en base a papeles, la política se hace en base a la acción, y la política moderna, compañeros, se hace en base a la gestión pública. Ya pasó la época de que solamente un discurso es suficiente. Hay que proponer y hay que hacer, y hay que gestionar. Y el Perú está demostrándose ahora cómo ha sido tan incapaz Pedro Castillo y todo su entorno de haber generado más pobreza, más desempleo, más hambre en todo el país. Y cómo el segundo gobierno del presidente García pudo reducir la pobreza en 20 puntos. Pudo reducir la pobreza permitiendo que más de 6 millones de peruanos se incorporen a las clases medias. De tal modo que esa gran revolución, que muchos no lo saben dimensionar, apreciar y reconocer, se hizo en el segundo gobierno de Alan García. Y que no sería que por los precios internacionales, porque el cobre estuvo en alza, porque los minerales estaban en alza, porque también estuvieron en precios muy altos, incluso más altos que en el gobierno aprista durante el gobierno de Ollanta Humala. Y ese gran proceso de incorporación de los pobres a las clases medias, de superar la pobreza, no se dio con la velocidad que tuvo durante el quinquenio del 2006 al 2011. De tal modo, compañeros, que reivindiquemos el segundo gobierno del presidente García y también expliquemos los logros del primer gobierno, que sería una etapa difícil, donde la subversión campeaba, donde más de 1.200 compañeros fueron asesinados por Sendero Luminoso. Y nunca olvidemos los nombres de esos compañeros, que son los verdaderos mártires del país, de la democracia y del partido. La compañera María Elías de Guapaya, el compañero Rodrigo Flanco, el compañero Richter Rodríguez, tantos compañeros, gobernadores, regidores, alcaldes, funcionarios públicos, militantes de base, fueron asesinados por los enemigos del APRA, la subversión maoísta, asesina de Sendero Luminoso. Y se da el caso, compañeros, que hoy esos grupos, enemigos del aprismo, enemigos de la libertad, enemigos de la democracia, están desafiando al país. Y no podemos engañarlos, compañeros. No podemos engañarlos. El aprismo no tiene nada en común con el comunismo internacional, ni lo tuvo con la Tercera Internacional, ni lo tuvimos con
las corrientes renovadoras del marxismo que se dieron a través de la Revolución Cubana. Águila Torres fue muy crítico del proceso revolucionario cubano y siempre desafió y reclamó que en Cuba haya elecciones para que se elija un gobierno democrático. Eso no se consiguió. La dictadura castrista se consumó, más de 60 años en el poder la tiranía de los Castro, un grupo familiar, un partido único, ¿no? Un partido que se llama revolucionario, pero que ha empobrecido la economía cubana, que la ha envilecido la vida en Cuba. Cuba incluso tiene un dato estadístico que quiero compartir esta noche con ustedes. No crece poblacionalmente. Hace décadas que Cuba tiene la misma población. Un desierto. ¿No? Y eso es verdad, compañeros, porque la migración de cubanos a Estados Unidos y a otras partes del mundo, incluso ahora se da una ventana para la migración. ¿Cuál es esa ventana? Salir de La Habana o de Cuba con destino a Managua, a Nicaragua, porque no se pide visa en Nicaragua. Y alguien dirá, ¿van los cubanos a hacer turismo a Nicaragua? No, van los cubanos que pueden tener algún ahorro de Cuba a Nicaragua para, estando en Nicaragua, en territorio de Nicaragua, ir día a día, paso a paso, caminando, ¿no?, de Nicaragua hacia la frontera mexicana, luego estar en territorio mexicano y migrar a Estados Unidos. Esa es la realidad de la tiranía comunista. Esa es la realidad de la tiranía de los marxistas-leninistas, que como tienen habilidad política, sagacidad para mentir, para calumniar, para victimizarse, Fidel Castro, que fue en mi concepto un hombre nefasto, y lo repito, nefasto fue Fidel Castro, acuñó la frase del llamado socialismo del siglo XXI. Y cuando Cuba estaba prácticamente su economía quebrada porque había caído el muro de Berlín, se había disuelto la URSS, y el Kremlin y la URSS ya no podía sostener la economía cubana, en los años 94, 95 hubo una crisis social en Cuba que fue reprimida, y para suerte de Fidel Castro encontró un líder amigo, ¿no?, a quien manipuló y direccionó, Hugo Chávez. Hugo Chávez había intentado un golpe contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Lo sentenciaron a pena privativa de libertad. Rafael Caldera, presidente social cristiano, cometió un error: darle libertad. Darle libertad. Y Hugo Chávez preparó la llegada del gobierno con el apoyo de Fidel Castro. Fidel Castro tuvo en Venezuela el sostén económico y financiero para la tiranía cubana. Por eso ha podido sobrevivir la dictadura cubana, gracias a los dólares de Venezuela, gracias al apoyo financiero a Venezuela, que ha terminado quebrando la economía venezolana. La próspera Venezuela de Rómulo Betancourt, del compañero Rómulo Betancourt, la próspera Venezuela de Carlos Andrés Pérez, tan cercano al partido, la próspera democracia venezolana, afirmada sobre la alianza entre socialcristianos y socialdemócratas, entre el COPEI y Acción Democrática, partido hermano del APRA, hizo de Venezuela un destino para millares, incluso de compañeros, que fueron a hacer su vida en Venezuela, en etapa de tiranía en Perú. Y para miles de latinoamericanos que encontraban en Venezuela la gran oportunidad laboral, profesional y empresarial. Esa Venezuela próspera ha sido quebrada por este castrismo y llamado socialismo del siglo XXI, que ha empobrecido la economía petrolera venezolana, un país que nacionalizó el petróleo. Carlos Andrés Pérez nacionalizó el petróleo, siguiendo la pauta del programa máximo del aprismo continental: nacionalización de tierras y luz. Carlos Andrés Pérez, su gobierno, en el año 74 nacionalizó la industria del petróleo. Y toda la renta petrolera fue luego utilizada, malgastada, depredada por el tirano Hugo Chávez, solventando la tiranía de Cuba y avanzando políticamente en el resto de América Latina. No olvidemos que financiaron la campaña, ¿no?, Hugo Chávez financió la campaña de Ollanta, ¿no? Cuando el compañero Alan García compite con Ollanta Humala en el 2006, Ollanta Humala era el candidato de Hugo Chávez, del castrismo. De tal modo, compañeros,
que hay que comprender esos temas, porque algo que aprendí de Víctor Raúl cuando escuchaba sus coloquios es que Aya La Torre tenía una mirada nacional, pero también tenía una mirada continental. Y daba lecciones del proceso europeo, del eurocomunismo de esos años, de la socialdemocracia alemana, del proceso de los países nórdicos, donde había una democracia plena y derechos sociales reconocidos, me refiero a Suecia, Noruega, Dinamarca. Y Aya La Torre también examinaba el Asia, la India, un pueblo continente como él la llamaba, la India, o otros procesos internacionales. De tal modo que la visión de un político hoy, y un aprista, es tener una visión nacional, entender ese proceso continental en contra de las libertades, porque hoy el Perú, compañeros, está amenazado por esta mafia del socialismo del siglo XXI, del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, y quieren hacerse del poder para perpetuar una dictadura. Y no nos engañemos, las principales víctimas de una tiranía de esa naturaleza vamos a ser los apristas, como hemos sido en otras partes, en otras épocas de la historia nacional. De tal modo, compañeros, que nuestro deber es emerger como un partido organizado, recuperar la confianza ciudadana, recuperar el aprecio popular, explicar estas cosas al país y explicar que el APRA, en su línea de izquierda democrática, de frente único, con una mirada continental, no proclama la opresión ni la tiranía, sino pide para todos los peruanos la instalación de una democracia que sea viable y que logre objetivos sociales, que logre objetivos económicos. Y creo que el presidente García, cuando acomete su segundo gobierno, él tiene una mirada más amplia, más pragmática, tal vez menos ideológica, pero con resultados que fueron tangibles y que se explicaron en reducción de la pobreza, en incorporación de las clases medias, aumentó el número de universitarios en todo el país, se prestaron mejores servicios públicos, se hizo una gran obra de infraestructura en salud, no olvidemos, en MINSA, ¿no? Y cuando uno recorre el Perú, uno puede decir con orgullo, gracias al APRA se hizo Chavimoch, gracias al APRA se han hecho las grandes irrigaciones, por iniciativa aprista en los años 60, Ramiro Pradé tuvo un papel activo, se gestó la central hidroeléctrica del Mantaro, que ha dado luz y energía a parte importante del territorio nacional. Y en Lima, esta obra tan criticada, tan denostada como el metro o el tren eléctrico, es una realidad y beneficia a cientos de miles de peruanos. Lamentablemente el APRA no tuvo continuidad política, compañeros. En mi conferencia anterior manifesté, y esta noche reitero, el APRA no puede abstenerse, compañeros. No somos un partido para dejar de participar en las elecciones. Somos un partido para participar en las elecciones. Y como lo dije más de una vez y lo he escrito, ni abstención ni proscripción. Cuando fuimos perseguidos éramos proscritos, ¿no? Perseguidos, partido ilegal. Se aplicaba la ley de emergencia. Teníamos presos políticos, exiliados. Aya La Torre se encontraba asilado en la embajada de Colombia y el gobierno, la tiranía Odría, no le daba salvoconducto. No podía viajar a otro país. Qué rápido le han dado salvoconducto a la señora Paredes, ¿no? Y a los menores hijos del señor Castillo. Ese salvoconducto se lo negaron a Víctor Raúl. Víctor Raúl permaneció más de 5 años y 4 meses en la residencia del embajador. En la azotea, prácticamente, donde hizo de la azotea su espacio de vida. Y hay narraciones de Víctor Raúl que cuenta cómo pasaba los días, cómo lograba tener una relación con los funcionarios de la embajada. Y siempre hay que reconocer y ser agradecidos, compañeros, que a pesar que Colombia tuvo sucesivos gobiernos durante esos 5 años y 4 meses, gobiernos liberales o conservadores, ninguno de esos gobiernos le negó el derecho al asilo a Víctor Raúl. Y la dictadura Odría, ¿no?, señaló que Aya La Torre era un terrorista y le imputó cargos falsos, ¿no? Ante la Corte Internacional de la Haya, ¿no?, que falló, se pudo dar oportunidad que Aya La Torre
tenga un salvoconducto luego de negociaciones entre Colombia y la tiranía de Bolivia. Y Aya La Torre sale en abril del año 1954 con destino al exilio en México. Y retorna al Perú en 1957 ya en libertad, con democracia, bajo el gobierno de Manuel Prado. Gobierno del que no fuimos parte, compañeros. No tuvimos ministros de Estado, no tuvimos presencia en los gabinetes, pero sí acompañamos el fortalecimiento de los sindicatos, de las democracias, de las libertades. Se crearon universidades públicas en el año 61, 62 universidades privadas, y había la gran esperanza y expectativa que Aya La Torre podía ser ungido ciudadano, presidente en 1962. De tal modo, compañeros, que recojamos el mandato de Aya La Torre, recojamos el mandato de los fundadores de la PRIMO, recojamos el mandato y la experiencia de varios procesos, muchos de ellos truncos, muchos de ellos frustrados. El APRA ha tenido victorias, ha tenido persecuciones y hemos tenido derrotas. Y tenemos que aprender de nuestros errores. Y creo que el deber de la aprista es entender que el Perú ha cambiado. El Perú de hoy no es el Perú del año 1931, tampoco es el Perú de 1945, ni siquiera el Perú de 1985. El mundo ha cambiado. Hay un proceso de globalización, de integración de mercados, hay un proceso de economías abiertas, ¿no? Pero sin embargo hay un debate aún ideológico y político no concluido. Y en esa tarea del debate político e ideológico, el deber del APRA es debatir con los comunistas, con los caviares, con aquellos que ya hablan desde las ONGs, desde los fondos, con ingentes recursos de la cooperación internacional, crean el Instituto de Defensa Legal para perseguir políticamente a Alan García y a otros adversarios. De tal modo, aquellos que levantan las banderas de los derechos humanos, a ellos les pregunto, ¿quién defendió los derechos humanos de Víctor Raúl a lo largo del tiempo? ¿Y quién defendió a nuestros presos políticos? Cuando incluso no había una declaración universal de los derechos humanos, que data de diciembre de 1948. Entonces, el APRA es precursora en la lucha social, precursora en la lucha política. Y que no vengan a decirnos que en lugar de la memoria, ¿no?, ellos rinden tributo a los criminales y asesinos. Están ahí los compañeros asesinados por Sendero Luminoso, se habla de ellos, se habla de Orestes Rodríguez, se habla de Rodrigo Franco, se habla de la compañera María Elías de Guapaya. No, ellos hablan de Hugo Blanco, ellos hablan de aquellos que tomaron las armas no para promover una libertad y una democracia, sino para imponer dictaduras, porque los comunistas no creen en la libertad, los comunistas no creen en la democracia, no creen en la separación de poderes. Y esos caviares solamente quieren, ¿no?, vivir o del presupuesto nacional o de los fondos generosos de la cooperación internacional. Porque también se ha dado un caso que quiero mencionar esta noche. Esta globalización, ¿no?, que se da en los mercados ha generado, y esta revolución tecnológica ha generado que haya magnates de la globalización. Bill Gates, ¿no?, el señor Soros, o el señor dueño de Twitter, ¿no?, Elon Musk, ¿no?, o el mismo señor dueño de Amazon, tienen fortunas que son varias veces el valor del presupuesto de la República de Perú, tienen fortunas personales que son varias veces el valor de nuestras exportaciones, tienen fortunas que son varias veces el valor de las reservas internacionales del Perú. Esos son los magnates de la globalización. Y se está dando un fenómeno que quiero mencionar esta noche. Esos magnates están financiando, lo quieran o no, de buena fe o por otros intereses, están financiando a estas fundaciones, a estas ONGs. Y lógicamente los caviares han encontrado en ellos recursos para vivir cómodamente, holgadamente, y ojalá tuvieran como objetivo reducir la pobreza, reducir la anemia, combatir el hambre, dar mejor vivienda a los peruanos, mejores oportunidades económicas y laborales. No, lo que quieren y pretenden es vivir de esas generosas contribuciones de estos magnates multimillonarios de la globalización.
se ha producido una gran revolución tecnológica, ¿no? Los celulares, el internet, las redes sociales, las nuevas formas de comercio electrónico, el dinero electrónico, ha hecho de que surjan nuevos multimillonarios en el mundo. Y esos multimillonarios, y lo puedo asegurar, están financiando ONGs, fundaciones, están comprando diarios internacionales. Diarios New York Times, Washington Post, diarios europeos o norteamericanos. Uno dice, ¿y por qué se han caviarizado? ¿Por qué han perdido objetividad? ¿Por qué han perdido el sentido de la realidad? ¿Por qué dicen que en el Perú hay un genocidio, por ejemplo? Porque esta gente de las fundaciones y ONGs están trabajando para esos medios y están tratando de imponer una agenda globalista en complicidad con Naciones Unidas, con miras al 2030, para hablar de conceptos que en realidad no son fundamentales para la agenda nacional, pero se pone en primer lugar el derecho al aborto, ¿no? Otros derechos de las minorías, se habla de que la persona puede tener diversas identidades, y todo esta amalgama de conceptos novedosos están siendo instruidos y enseñados en las escuelas del Perú. De tal modo que se da una disociación, ¿no? Los jóvenes de mi generación queríamos al Perú, teníamos una militancia política, teníamos libertad de expresar nuestra fe católica o tener otra fe religiosa. Pero ahora esa generación, ¿no?, urdida por los caviares, no tiene ningún reparo de incendiar iglesias, ¿no?, como lo han hecho en Santiago, en Chile, como el llamado estallido social, o quebrar la familia y dañar, por supuesto, las instituciones tutelares del país. Y nosotros como partido somos enemigos de ellos, somos vistos como un enemigo. Ellos se sentirían felices, ¿no?, de que el APRA desaparezca, que el APRA no logre su inscripción, que el APRA no tenga representación parlamentaria, que el APRA deje de existir. Por eso ellos tratan siempre de no mencionar el nombre de Aya La Torre, de no mencionar el nombre del APRA. Para muchos jóvenes creen que el Perú empezó en 1980 con Sendero Luminoso, con la llamado conflicto armado. Entonces es nuestro deber, compañeros, y creo que una propuesta que puedo hacer esta noche es que hagamos un gran esfuerzo para contar la historia del Perú desde las primeras décadas del siglo XX, la reforma universitaria, la formación del APRA, el discurso del año 31, la larga persecución aprista, ¿no?, a lo largo de sucesivas dictaduras, Leguía, Sánchez Cerro, Benavides, Prado, Odría, años después la dictadura militar. Porque esa historia no se enseña en los colegios, esa historia no se enseña en las universidades. Mi generación tuvo que debatir con un profesor llamado Henry Piz, ya fallecido, que hablaba desde la tribuna de profesor de la Católica de la realidad social latinoamericana y realidad social peruana. Por supuesto, condenaban a Aya La Torre, decían que había traicionado su diario, que había pactado con sus enemigos, con Prado, con Odría, que era un colaborador de la dictadura militar. Y por supuesto tenían un aprecio por la guerrilla, por la revolución cubana, ¿no?, por la llamada URSS y el bloque comunista de la Europa del Este. Todo eso se cayó, compañeros. Cayó, se derrumbó, dejó de existir. Pero con habilidad se han reinventado. Por eso esta noche debemos deslindar, compañeros. Un aprista no puede dejar de deslindar con el senderismo, ni con la violencia subversiva, ni con los caviares que tanto daño han hecho al país y al partido, que se propusieron poner en condición de reo al presidente García, que decidieron llevarlo a una decisión como la que todos conocemos, sin ningún remordimiento. A ellos los anima el odio, la venganza, el daño. A nosotros, compañeros, no recuerdo que Víctor Raúl y los compañeros que están esta noche pueden tal vez corroborar lo que digo, que nunca tuvo Víctor Raúl una frase de odio, una frase de venganza, una frase en contra de sus carceleros, sus enemigos, sus perseguidores. Y nunca voy a olvidar que un compañero del pueblo, en el año
79, cuando muere Víctor Raúl, ese compañero, cuando una reportera, una periodista de un canal, de esos pocos canales que había en ese entonces en blanco y negro, le preguntó, cuando los compañeros hacían cola, ya de noche y en medio de la lluvia para ingresar al aula magna y estar cerca de Víctor Raúl, dijo el compañero con mucha emoción, los que pensaron que le hicieron daño a Aguirre Latorre, persiguiéndolo, no le hicieron daño a Aguirre Latorre, le hicieron daño al Perú. ¿Cuánto mejor hubiera sido el Perú si el APRA hubiera sido gobierno en 1931? Hubiéramos sido gobierno en 1945, gobierno en el año 62, gobierno en 1969. Sin embargo, quisieron desaparecernos. Y esta noche, compañeros, me siento honrado con su presencia y quiero, si me permite, tomar un poco de agua porque el calor me abruma. Compañeros, creo que es el momento de asumir retos. El partido no puede esperar, como he escuchado muchas veces, mejores momentos para participar. Hoy es el momento de participar. Hoy es el momento de hacer política. Hay un gran vacío ideológico, político en el país. Los partidos que tienen representación en el Parlamento realmente son, en muchos casos, vientres de alquiler. El fujimorismo, que tiene una representación de 24 miembros y su grupo parlamentario tiene cierta disciplina, no hay que negar. El fujimorismo, que ahora tiene 24 representantes, que tuvo 73 hace unos años, que luego tuvo 15 en el Congreso complementario que convocó a elecciones Martín Vizcarra luego del cierre inconstitucional del Congreso el 30 de septiembre del 2019. Lo cierto es que el fujimorismo está lejos de ser un partido en mi concepto, porque si bien tiene una coherencia y cierta disciplina en su representación parlamentaria, carece de un ideario, carece de postulados, carece de doctrina, de filosofía. Es un partido en mi concepto caudillista. Keiko Fujimori ya ha tenido éxito por ser Fujimori. Por eso he escuchado voces dentro de los fujimoristas que ellos creen que, a pesar de todo, Keiko Fujimori debe ser candidata una vez más. Porque sabe que sin una Fujimori o un Fujimori de candidato presidencial, la suerte política de la lista parlamentaria o listas parlamentarias o plancha presidencial del fujimorismo sería un fracaso, ¿no? De tal modo que eso por un lado. Renovación Popular, Avanza País, Podemos, no tienen una coherencia política e ideológica. Hay que reconocer que están en una línea democrática y han sido opositores al gobierno de Pedro Castillo. Y el famoso Perú Libre, que llegó con 37 miembros, que se escindió, que se creó el bloque magisterial, y luego otras bancadas. Los comunistas son muy hábiles para eso, compañeros. La Asamblea Constituyente que presidió Aguirre Latorre tuvo a 37 constituyentes apristas y hubo 30 constituyentes de la izquierda, pero bajo diferentes denominaciones. UDP, Partido Comunista del Perú, UNIR, FOSEP, que estaba Hugo Blanco, que era de izquierda, tenía 12 miembros, y eran 30 miembros. Y ninguno de esos congresistas firmaron la Constitución que firmó en su derecho el doctor Víctor Raúl Aguirre Latorre. Se negaron a firmar. La Constitución de Aguirre Latorre de 1979 no tuvo la firma de ninguno de esos representantes de izquierda comunista que eran parte de la Asamblea Constituyente. Ahora plantea una Asamblea Constituyente, y le hacen creer al Perú más humilde, a los hombres que no han tenido la oportunidad de formarse políticamente, que una Constitución cambia todo. No es así. Hace poco hemos visto la experiencia fallida de Chile. 4 de septiembre del año pasado, Chile pone un borrador de Constitución en consulta y el 62% de los chilenos la rechazan.
Boris, el presidente de Chile, tiene solamente la aprobación, el apruebo de 38%. Pero sin embargo no se dan por vencidos. En Chile se está hablando de un nuevo proceso constituyente, bajo otras características. Ingresaron el concepto de pueblos originarios, desaparecer el Senado, limitar el ejercicio de los carabineros, ¿no? Y crear modificaciones en el sistema de la economía chilena. Entonces, este cuento de una nueva constitución para redimir al pueblo, a los pobres, hacer de todos un país, hacer del Perú un país justo, es una gran mentira. Si el APRA fue a una asamblea constituyente del año 78, fue para ayudar al retorno a la democracia. Porque el APRA pudo haber sido gobierno con la constitución de 1933. Yahya de la Torre fue candidato en 1962, 1963 y no pidió derogar la constitución del año 33, a pesar que el APRA no había participado en la mayoría de los debates de esa constitución, ¿no? Entonces, Yahya de la Torre, con la visión de político, estadista, sabía que una constitución es un marco general, además está sujeta a reformas constitucionales. Entonces, este pedido de asamblea constituyente, que no vengan a decir que va a cambiarlo todo. ¿Cambió la suerte en Venezuela con una nueva constitución? No. ¿Cambió la suerte de Bolivia, ¿no?, con una nueva constitución? En Bolivia, compañeros, el movimiento al socialismo de Evo Morales está en el poder hace 18 años, con una breve interrupción, la de la señora Yanine Áñez, presidenta interina, que ahora está sentenciada a 10 años de prisión y la acusa de golpista. O sea, Evo Morales, que huyó como un cobarde y que se fue al Chapare, Cocalero, para desde ahí abordar un avión que le mandó su socio, López Obrador. No, qué casualidad que López Obrador protegió a Evo Morales y ahora protege a Pedro Castillo. ¿Qué tienen en común López Obrador, Evo Morales, Pedro Castillo? Narcotráfico, compañero. López Obrador es un aliado del narcotráfico. Hace pocos días, el hijo, uno de los varios hijos del capo, ¿no?, Chapo Guzmán, fue detenido, ¿no? Pero ese mismo joven, de 32 años o algo menos, había sido detenido tiempo atrás y López Obrador había dispuesto su liberación. ¿Qué argumentó López Obrador? No quiero derramamiento de sangre. Y como la mafia salió a quemar, incendiar, a matar, López Obrador retrocedió. Pero retrocedió para evitar el derramamiento de sangre, porque tiene un compromiso con ellos. Y ahora lo han detenido vídeos, ¿no? Pero no lo ha detenido López Obrador, lo ha detenido los servicios de inteligencia norteamericanos, que han apoyado a las Fuerzas Armadas y Policiales mexicanas y han logrado ese objetivo. Y qué casualidad, a pocos días de la llegada de Joe Biden en visita oficial a México. Nada de casualidad, compañeros. López Obrador, que dice en sus mañaneras, en sus disertaciones, ¿no?, aburridas, tediosas, donde tiene periodistas amigos que le hacen preguntas bobas, ¿no?, dice, me han dicho, Pedro Castillo me ha dicho que él, cuando camina por Lima, las personas, las señoras, señoronas, se tapan la nariz, ¿no? Entonces, compañeros, Pedro Castillo Terrones tiene apellidos españoles. Pedro Castillo Terrones tiene a su hijo mayor, se llama Arnold. Es un nombre castizo, mestizo, peruano, ¿no? Arnold, ¿no? Entonces, es un farsante. Y precisamente el comunismo miente, el comunismo es violento, el comunismo no cree en la libertad, y el comunismo, desde el Congreso Antiimperialista de Bruselas en 1927, tuvo el claro propósito de oponerse al APRA. Ahí está el viejo debate con Eudosio Rabines y está el debate político e ideológico de esos años. Y la gran virtud de Yahya de la Torre es que nunca declinó de su propósito, en su mirada continental, en su mirada democrática. Y por eso sigue siendo estudiado Yahya de la Torre, ¿no?, en las mejores universidades de los Estados Unidos, en las mejores universidades europeas y en las universidades latinoamericanas. Su legado político e ideológico no ha muerto, está vigente.
Y es nuestra tarea, compañeros, dar esta batalla política, esta batalla ideológica, esta batalla en las calles y en todos los escenarios posibles para reivindicar el nombre de Ángel Latorre, del presidente García, de los mártires del aprismo y luchar por la recuperación de la libertad en el Perú. Por lo tanto, voy a hacer una interrupción en esta intervención y voy luego a tener una segunda parte, porque creo que es necesario, compañeros, también atender las preguntas de ustedes. Creo que con las preguntas se pueden plantear otros temas. Sin embargo, compañeros, quiero ser muy claro, ¿no? El partido debe dejar atrás toda idea equívoca de no participar. Participemos. Por eso, tarea 1, recuperar nuestra inscripción. Tarea 2, renovar el partido. Seamos sinceros, compañeros. El APRA en el tiempo se ha renovado. Y se ha renovado constantemente, ¿no? Precisamente esa renovación que encabezó el compañero Alan García hizo posible que luego de la derrota de Armando Villanueva, dolorosa derrota en 1980, Alan García pueda ser el candidato exitoso con más del 50% del voto nacional y tener 107 diputados y 32 senadores. Esa gran victoria se logró porque el APRA encontró la carta de la renovación. Pero como el APRA había aprendido de sus errores, tuvo una fórmula presidencial donde estaba Alan García, de solo 36 años, y un Luis Alberto Sánchez, con más de 80 años. De tal modo que hay que hacer un gran esfuerzo, compañeros, por renovar el partido, por abrir el partido, por llenar las aulas del partido, por tener una actividad política activa, por salir a los medios. Hay que ganarnos nuestro espacio. Alguna vez me dijo alguien, cada uno se labra su propio espacio. De alguna manera, compañero, yo agradezco la invitación, porque este es un diálogo fraterno con ustedes, y quiero comprometerme con ustedes, y cada uno de ustedes, a estar en otros espacios del partido. Porque es necesario que el partido tenga otras voces, y no solamente la mía, decenas de voces, de compañeros de mi generación, generaciones mayores o anteriores, o posteriores, de tal modo que el partido y el país está esperando qué dice el APRA. Siempre ha habido una curiosidad, ¿no? Y recuerdo una vez que Víctor Raúl, con el don que le caracterizaba cuando empezó su discurso en un día de la fraternidad, dijo dos frases que voy a mencionar. Primero dijo: agradezco los que han venido esta noche en su condición de militantes, o han venido por simpatía o por curiosidad. Porque siempre ha habido una curiosidad. ¿Qué dice el APRA? ¿Qué dicen los apristas? ¿Dónde están los apristas? ¿Qué están haciendo los apristas? Y recuerdo que esa noche de febrero de 1976, yo estaba por ingresar a la Universidad Católica. Ángel Latorre dijo una frase que me ha quedado marcada, ¿no? No le tengamos miedo a la muerte. Se lo dice un hombre de 81 años. ¡Viva la vida! Y después de la muerte, viva la revolución aprista. Compañeros, hacemos un receso y tenemos una segunda parte de unos compañeros, antes de concluir la reunión, compañeros, atención, compañeros, la primera conferencia, el primer ciclo de conferencia nosotros tuvimos como modalidad dar uso de la palabra a los compañeros a través de los papelitos. En esta segunda creemos que hay que ampliar la participación de los compañeros, por eso les vamos a usar la palabra para que se expresen a los compañeros que así lo deseen. Con la única recomendación que seamos breves por el tiempo, compañeros, de la pregunta. También queremos expresar nuestro saludo al compañero Eduardo Calderón, secretario nacional del sindicato, para que sepamos un fuerte aplauso. No, ya, compañero. ¿Algún compañero que quiera hacer uso de la palabra? No, voy a continuar. No, pero por una pregunta.
Compañero, ¿alguien que usa la palabra? A ver, compañero, creo que antes lo digo. Quería hacer un par de consultas. Según su opinión, compañero, tenemos a Sara Salera como enemigo del APRA. La pregunta internamente que yo me haría es, ¿está el APRA en condiciones para poder saltar al ruedo? ¿Estamos ahorita organizados? ¿Estamos en unas buenas condiciones? ¿Y cuál sería el peor error que podríamos cometer los apristas ante esta coyuntura? Porque tenemos un compromiso, todos lo sabemos, estamos preparados, pero internamente, ¿cuál sería el peor error que podríamos cometer los apristas en este momento? Gracias. Bueno, en realidad nunca el partido ha estado preparado en lo que se refiere a las condiciones objetivas, reales para asumir responsabilidades, porque casi siempre hemos estado en situaciones de adversidad, ¿no? No sé de otro partido en América Latina que haya sido tan perseguido, tan proscrito como el APRA a lo largo de su historia. Y el APRA ha aprendido de sus errores y ha crecido en la adversidad. Yo creo que incluso más bien las situaciones de adversidad hacen crecer y fortalecer al APRA. Cuando estamos en otras condiciones, creo que el partido se relaja, ¿no? Cae, digamos, se desorganiza, se desmoviliza, y más bien el APRA, a pesar que no fue parte del proceso electoral 2021, compañeros, ¿no? Recordemos que la compañía Nia Vilches finalmente decidió renunciar a la candidatura presidencial. No tuvimos candidatos, por lo tanto perdimos nuestra inscripción. Sin embargo, a lo largo de todas esas movilizaciones, antes de la elección, antes de la proclamación de Pedro Castillo, después al inicio de Pedro Castillo, el APRA se ha movilizado, las bases apristas se han movilizado en Lima y provincias, acompañando a la lucha por la democracia, y hemos sido protagonistas de muchas movilizaciones, de muchas marchas. Con muchos de ustedes nos hemos visto en las calles, ¿no? De tal modo, compañeros, que creo que el APRA no está en receso. A la par, el partido, a pesar de la pandemia, del COVID-19, ha logrado la adhesión de más de 50.000 militantes. Tal vez me quede corto, son más las fichas presentadas. Pero 50.000 fichas no son 50.000 firmas, son fichas de inscripción. Con los datos personales de cada adherente, con la huella dactilar, la firma. No, luego había un proceso de digitalización y luego ese trámite tan engorroso ante el Jurado Nacional que empezó en septiembre, ¿no? Empezó en septiembre, han pasado 4 meses y algo más y no concluye. Entonces yo creo que el APRA, sea cual sea la situación del escenario nacional, no puede dejar de opinar, actuar. No olvidemos que Víctor Raúl, a lo largo de la tiranía de Velasco Alvarado, nunca dejó de celebrar el Día de la Fraternidad, salvo cuando la tiranía lo impidió, el año 75 o el año 77, porque había toque de queda. Pero Víctor Raúl siempre estuvo en el Día de la Fraternidad presidiendo el acto central en Alfonso Ugarte, sentando posición. Eran otros tiempos, ¿no? No se transmitía vía televisiva el mensaje del jefe de aprismo, no había redes sociales, no había internet, pero había una gran audiencia y una gran presencia de jóvenes, de chapistas, de jóvenes, de universitarios, ¿no? De profesionales y hombres y mujeres del pueblo. De tal modo que ahí en la Torre, lo recuerdo mucho, en un coloquio dijo, el partido debe participar siempre en política, mientras seamos un partido legal. Y el partido no puede abstenerse de participar, lo decía Víctor Raúl. Y podamos ganar, porque hemos ganado algunas veces, y decía Víctor Raúl, hemos perdido en otras oportunidades. El APRA estuvo presente. No hay peor decisión, compañeros, ya que pregunta cuál sería el principal error, de no participar, compañeros. ¿Quién va a votar por el APRA si el APRA no está en la cédula de votación? ¿Quién va a votar por el partido si el APRA no tiene candidatos? Algunos compañeros se van a poner, el APRA nunca muere en la cédula. No tiene ningún sentido, compañeros. Ningún sentido. Todos sabemos que la cédula de votación se rompe, se destruye, ¿no? De tal modo que no quede evidencia de esos votos de protesta, ¿no? De adhesión, de simpatía por el partido. Yo, por ejemplo, pienso que el año 92
hablando de errores, Alan García estaba en el exilio, se había consumado el golpe de Alberto Fujimori, y en base a la presión internacional del Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y otros países, tuvo que Fujimori aceptar ir a una transición hacia un Congreso Constituyente. Y el partido decidió, y hubo un debate interno, ir o no ir con candidatos propios al Congreso Constituyente Democrático, que eligió 80 constituyentes, ¿no? Y el partido no participó. ¿Y cuál fue la consigna? ¿No? Votar viciados. Grave error. ¿Los viciados tienen una representación en un Congreso? Ninguna. Los que tienen representación son los que son fruto del voto popular, de los votos válidos. Porque los votos blancos, los votos viciados no son computables. Pues ese fue un gran error en el año 92. Y habíamos tenido una importante representación en el año 90, porque en las elecciones que Vargas Llosa suponía que iba a ganar abrumadoramente, ¿no? Finalmente no logró la victoria Vargas Llosa en primera vuelta, y en segunda vuelta ganó con el apoyo del APRA y de los grupos de izquierda Alberto Fujimori con más del 60%. Y el partido tuvo, en ese periodo breve, 90-92, tuvimos, compañeros, 58 diputados, aunque parezca mentira, y tuvimos 16 senadores. Claro, el Congreso tenía 180 diputados y 60 senadores, había dique mayoría, ¿no? Y no participamos en el año 92, y se fue a una nueva constitución, que ahora se plantea su derogatorio, ¿no? Pero esa constitución recogió parte importante de la constitución del 79. Claro, hubo una reforma sustantiva en lo que es el régimen económico, pero el partido no participó y nadie defendió en los debates del Congreso Constituyente, nadie defendió el legado de la constitución firmada por Ariel Arroyo. ¿Por qué? Porque no teníamos representación. El año 95, con Mercedes Cabanillas, sí fuimos a las elecciones, quedamos terceros, sacamos 8 congresistas. En 2000 apoyamos al compañero Abel Salinas, que asumió la labor de representar al partido en momentos difíciles. Y cuando cae el fujimorismo, Alan García decide regresar al Perú, y todos recordamos la gran concurrencia, ¿no? La apoteosis del 27 de enero del año 2001, cuando Alan García preside el mitin del reencuentro, ¿no? Y da un gran mensaje a la nación, ¿no? Y retoma el liderazgo del partido. Yo siempre he tenido dudas de que si las elecciones del año 2001 que ganó Toledo en segunda vuelta fueron lícitas. Tengo la impresión que Tuesa Solevilla, que fue jefe de la UNP en ese entonces, Fernando Tuesa Solevilla, y su grupo trotskista, porque eran trotskistas en la Católica, nos hicieron fraude en la segunda vuelta. ¿No? Incluso muchos compañeros me contaron que el propio presidente García tuvo voluntad de hacer un reclamo, pero que luego le aconsejaron que no lo haga, que el presidente había regresado al Perú, que era mejor aceptar los resultados que favorecieron a Alejandro Toledo. En el 2006 el partido va con sus banderas, se logra la presidencia. En el 2011, compañeros, un episodio lamentable. Confiamos en la señora Mercedes Arauz como candidata presidencial, y todos recordamos que la señora Mercedes Arauz, estando en el CEP de Canal 4, renunció a la candidatura presidencial, ¿no? Y un día después se cerraron las inscripciones para las planchas presidenciales, ¿no? Abandonó la candidatura presidencial y quedaban en la lista presidencial el compañero Velázquez Quesquén y la compañera Nidia. Yo siempre he pensado que los dos debieron seguir en campaña. ¿Acaso ahora Boluarte no es presidenta porque era vicepresidenta de Pedro Castillo? ¿Acaso esa plancha, la de Pedro Castillo, no tenía 2 miembros? También pudo quedarse Velázquez Quesquén con ella dicho y hacer la campaña en 2012. ¿Qué pasó? No tuvimos candidato presidencial. Y en las elecciones presidenciales, compañeros, hay un factor arrastre. El candidato presidencial, el símbolo presidencial, arrastra la lista parlamentaria. ¿Cuál fue el resultado? Tuvimos solo 4 congresistas. Luego de un exitoso segundo gobierno, un gobierno con logros, reducción de la pobreza, mejora de la infraestructura, se terminó la primera etapa del metro de Lima, ¿no? Hubo más peruanos en capacidad de consumir, ser sujeto de crédito. Todos recordamos lo que era Lima hace 20 años, como Lima hoy
se ha modernizado, ¿no? Sectores emergentes. Y que no me digan que en Lima todos son limeños, hijos de limeños, nietos de limeños. El 70% de los limeños que están domiciliados en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este o Lima Metropolitana son provincianos o hijos o nietos de provincianos. Se han forjado su destino en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este. De tal modo, compañero, que el error del 2012 tuvo su precio, su alto precio con una representación solo de 4 miembros. El compañero Mulder, el compañero Velázquez Quequén, ¿no? El compañero Elías Rodríguez y la compañera Luciana León. Una representación pequeña, pero que dio batalla política, ¿no? De reconocer. Pero no decidíamos nada con solo 4 votos. En el 2016, Alan García, y cuando se hable, compañero, de Juan Herrado estuvo el electorado peruano en el 2016, cuando siendo Alan García candidato del APRA, el pueblo no lo acompañó con su voto. Prefirió al ciudadano norteamericano Pedro Pablo Kuczynski. Prefirió a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori tuvo cerca del 40%, Pedro Pablo Kuczynski 22%, y el presidente García algo de 6%. ¿Qué distinto sería el Perú si el presidente García hubiera iniciado un tercer gobierno? Esta sucesión presidencial que nos ha hecho conocidos en todo el mundo porque tenemos muchos presidentes en poco tiempo, no se hubiera dado. ¿No? PPK, Vizcarra, Merino, Sagasti, ahora luego Castillo, ahora la señora Boluarte. Entonces, el APRA siempre ha sido una garantía de estabilidad, ¿no? Incluso cuando Belaúnde fue gobierno en sus 2 periodos, el APRA fue una leal oposición. Incluso en los años 60, el APRA fue, a pesar de lo que se dijo, que las interpelaciones, la censura, los gabinetes no duraban por culpa de la coalición APRA-1, el APRA contribuyó al debate parlamentario, porque ahí la Torre valoraba mucho el papel del Congreso y siempre decía que el Congreso era el primer poder del Estado. Entonces, compañeros, el principal error, ya para terminar la pregunta, es no participar. El principal error es pensar que el aprismo se hace entre 4 paredes. Tenemos que salir a los medios, ganar los espacios, debatir, ¿no? Recuperar el espacio en las universidades, recuperar el espacio en los sindicatos, en las agrupaciones profesionales, en los colegios profesionales, incluso incursionar en lo que se llama ahora sociedad civil, ¿no? Estas famosas ONGs, que son ahora exclusividad de los caviares. Debemos reivindicar la memoria del APRA. Y yo propongo esa noche, ya para cerrar esta respuesta, que hagamos un esfuerzo para tener un museo de la memoria de los apristas, caídos contra el Sendero Luminoso en su lucha y caídos a lo largo del tiempo. La memoria de Manuel Arévalo en el año 37, la memoria de Luis Negreros en el año 50 y de decenas de compañeros asesinados por las tiranía. Esa historia no la conocen los jóvenes. No la conocen incluso personas que ya no son jóvenes, pero lo han olvidado. Muchas personas tienen memoria corta, se confunden las fechas y las oportunidades. Entonces, compañeros, miremos con confianza. Confío que a la brevedad la Secretaría de Organización, el Comité Ejecutivo dé la buena noticia que estamos nuevamente reinscritos. Y no me vengan a decir luego los compañeros, hemos logrado la inscripción, pero mejor nos reservamos para otra oportunidad, porque la vamos a volver a perder. Compañero, hay que hacer política, y la política se hace, lo que queremos en la democracia, en las justas electorales. Muchas gracias. Quizás con el aval, el recuerdo, de lo cual hay testigo de excepción, de una muy cercana y comprobada relación con el jefe del partido, en algo que tal vez en la segunda parte de su conferencia el compañero haga un recuerdo.
de una institución que existió en 3 oportunidades en el partido. Me refiero al Buró Nacional de Confusiones, órgano que únicamente recibía órdenes y rendía informes a la jefatura del partido, entre otras, porque alguna vez hubo un ala militar, y ahora lo digo para que lo tengan presente los amigos de seguridad del Estado que siempre están por ahí tomando nota. De otro lado, en esa misma intimidad con Víctor Raúl, las reuniones del buró, que eran a puerta cerrada, nunca terminaban sin el señalamiento de tareas. La reunión no era la reunión por la reunión era con un motivo. Y siempre, al finalizar, cada uno de los miembros del buró tenía una tarea que cumplir, señalada por el jefe del partido. Y en la próxima reunión tenía que rendir informes. Esas son reuniones productivas. Quería hacer esa acotación. La otra, ampliando lo que usted muy bien dice, respuesta al compañero. Lo único que no puede hacer un partido político, registrado o no, es someterse al autosilenciamiento. No hay derecho, ni hay nada que le impida a una agrupación de seres humanos ejercer su derecho de libre expresión. ¿Qué espera el partido? ¿Y qué espera el Perú del partido? Espera que salgamos con respuestas. No solamente decir, tal es terrorista, tal es ladrón. Eso es muy fácil. Eso es dejárselo a la prensa. La tarea de un partido político es señalar los destinos que debe seguir la nación. Y eso es lo que el APRA ha dejado de hacer. Hay que decir en el plano sindical, tal es nuestra sugerencia. Fácil es criticar, fácil es destruir, construir es lo difícil. Y el APRA en el año 31 inaugura una noble tradición, el programa de gobierno. No hay una respuesta del APRA al problema de la anemia, no hay una respuesta del APRA al problema de la desocupación, no hay una respuesta del APRA a esta situación absurda de lo que llaman educación, que consume el presupuesto de la República y que fundamentalmente se dedica a pagar consultorías. Sobre eso tiene que pronunciarse el APRA. Para eso no necesitamos estar inscritos en el registro del Jurado Nacional de Elecciones. Y ese es un derecho que nosotros mismos no lo podemos quitar, compañeros. Entonces, la tarea es clara, la tarea es nuestra y es de todos. Nadie es demasiado viejo para no luchar. Nadie es demasiado sabiondo para no tener que aprender. Y siempre tenemos algo que enseñar. Compañeros, le agradezco su aporte, a los compañeros de la asistencia, y estamos aquí presentes demostrando que el APRA no va a morir por miedo, porque ya estamos bajo una situación de prohibición de reuniones. Pero aquí estamos presentes y aquí estaremos. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches, compañeros. Dos cosas muy puntuales, nada más. Luego de que el partido lamentablemente perdiera su inscripción, todos de alguna forma tuvimos que nuevamente llenar las fichas de inscripción. En mi caso, por ejemplo, lo hice en julio del año pasado, ¿no? Y esto integró el grupo de fichas que se presentaron al jurado, ¿no? Sin embargo, a la fecha, cuando hago la consulta en el ROC del Jurado Nacional, todavía figura como no afiliado. Entonces, puntualmente, no sé si eso se deba a un problema en el jurado de demora, de que ha sido observado, si tengo que volver a presentar, si es que el partido va a volver a presentar, cómo sería en ese caso. Eso es uno. Y dos, compañero, me ha encantado de verdad su presentación y no sé si sería muy atrevido preguntarle a su opinión personal, una vez lograda la inscripción del APRA, ¿qué nombres probablemente se barajan para candidatos a presidente o alcalde, como en algún momento me parece que fue el señor Enrique Cornejo, que creo que quedó tercero? No sé si ya se barajan algunos nombres o es muy prematuro o atrevido preguntar, no lo sé. Solamente eso. Gracias. Bueno, saludo a las intervenciones de ambos compañeros. Apreciado compañero, creo que usted tiene razón. El APRA siempre fue un partido de escuela, pero también un partido donde cada uno cumplió una tarea. Y la tarea de los dirigentes universitarios, sindicales, estaban sujetas a cumplimiento, ¿no?
y siempre la exhortación fue que el partido muestre resultados. Es verdad, el APRA, aunque no tenga su inscripción electoral, aunque no esté registrado el famoso ROC, porque esta reforma política promovida por Fernando Tuesa Solivilla, y hace poco recordé un medio PBO Radio que me entrevistó, que el jefe de la OMP, Piero Corbeto, es discípulo o pupilo, ¿no? Tal vez incluso acólito de Fernando Tuesa Solivilla. Entonces, lo vemos a Fernando Tuesa Solivilla opinando, hablando sobre las reformas electorales, las reformas constitucionales, los plazos electorales. Él funge de analista, funge de asesor del Jurado Nacional de Elecciones y tiene a una persona de su total confianza como Piero Corbeto en la OMP. El mismo funcionario que se negó reiteradas veces a facilitar los padrones electorales para cotejar padrones electorales con actas de sufragio, ¿no? Incluso, ya que estamos tocando este tema, yo planteé en pleno proceso del 2021, en un artículo, más de uno, que se practique una auditoría internacional. Y esa auditoría internacional la pudo solicitar el señor Sagasti, encargado de la presidencia, a la OEA, y la OEA pudo haber mandado a sus técnicos. Ya lo había hecho en Bolivia en el 2019 y había detectado el fraude a favor de Evo Morales, que pretendía ser elegido por cuarta vez consecutiva, ¿no? Transgrediendo la consulta popular, violando la Constitución de Bolivia. Entonces, ese fraude electoral exigió que la OEA, sus técnicos, sus expertos electorales, hagan una auditoría al software, a los centros de cómputo, determinaron fraude electoral, nuevas elecciones. Luego viene la crisis boliviana que termina con la huida del señor Evo Morales. Ahora, nosotros no tenemos inscripción, y yo coincido, compañero, el hecho de que el APRA no tenga inscripción por este legalismo que ahora existe, no impide que el APRA viva y perviva, ¿no? Incluso crezca en la adversidad y crezca en la dificultad. Y creo que quienes se han empeñado bajo legalismos, bajo esta mal dada reforma política, no olvidemos que Vizcarra convocó a un grupo de expertos para hacer una reforma política. Y ese grupo de expertos lo presidía Tuesa Solivilla. Estaba Martín Tanaka, estaba la señora Milagro Campo, que ha sido asesora del Congreso, y otros dos colaboradores cuyos nombres no recuerdo esta noche. Pero esa reforma política tuvo como final la presentación de un informe de más de 460 páginas, lleno de teoría política, lleno de literatura. Pero ¿cuál fue el objetivo? Burocratizar la política. Yo puedo asegurar esa noche que hay profesionales y oficinas de asesores y consultores electorales que prácticamente le arman un partido. Le arman un partido, le organizan un partido. Ustedes se han preguntado, compañeros, cómo nuestro enemigo Fernando Olivera tiene un partido llamado Frente Esperanza, ¿no? Y el APRA no logra ese objetivo. ¿Quién financia a Fernando Olivera? ¿Quién ha recorrido el Perú llenando fichas, formando comités? Eso es una farsa, compañeros. Tuesa Solivilla debería ser emplazado políticamente, pero goza de prestigio. Lo he visto ayer me parece, Canal 7, dando lecciones de lo que él considera, ¿no? Que es una reforma política. Entonces, creo que hay que actuar en doble plano, ¿no? Defender nuestro derecho legal a participar en política, y cualquier error, compañero, como el que usted señala, ¿no? De que usted ha llenado una ficha, usted consulta al ROC y su nombre no figura como afiliado, debe ser parte de un proceso de observaciones, tal vez por parte del Jurado Nacional de Elecciones, no han cumplido con la tarea de revisar todas las fichas, ¿no? Porque entiendo que todas las fichas han sido digitalizadas, ¿no? Ahora, ha habido seguramente errores de tipeo, errores materiales, pero en todo caso, compañeros, no seamos ingenuos. Yo les puedo asegurar que Fernando Tuesa Solivilla, que no ocupa ningún cargo público, pero influye mucho, tiene el deliberado propósito de que el APRA no recupere su legalidad. ¿Ya? Pero eso no significa que vayamos a permitirlo. Entonces, yo creo que, recordando
al Cuco Heise, ¿no? Lucho Heise, que en momentos dramáticos de la vida nacional, ¿no? Cuando él era secretario general del partido en los años 30, dijo que la estaba en una actitud de serena y vigilante expectativa. Esta noche debemos repetir, serena y vigilante expectativa. Yo no confío en Salas Arenas, yo no confío en Tuesa Soldía, a quien conozco. Tampoco en Piero Corbeto, a quien también conozco, ¿no? Porque hay una consigna. Esto ya va más allá de las personas, va más allá de las personas. Hay consignas. Y esa consigna es que el APRA tenga dificultades. Y pongo como ejemplo cómo logró Fernando Olivera su propósito. Y otros partidos, Podemos y otros partidos, son verdaderos vientres de alquiler. Vientres de alquiler, en eso terminó la reforma política. Vientres de alquiler. Incluso hay comentarios de que este apuro de los radicales de izquierda para que haya elecciones pronto es porque solo hay dos partidos de izquierda y entre ellos Perú Libre que están aptos para participar. Porque los demás partidos, el proceso de inscripción todavía no han logrado su objetivo, ¿no? La izquierda tiene vocación por dividirse, por multiplicarse, por escindirse, se pelean entre ellos, ¿no? Pero han aprendido a tomar, han aprendido algunas lecciones, ¿no? Controlan gobiernos municipales, gobiernos regionales, no hablan de marxismo, ni de leninismo, ni cuarta internacional, no hablan de socialismo, hablan de temas puntuales. Entonces, definitivamente, el ser APRA y no habernos reconvertido, porque nos faltó algún compañero que dijo, bueno, hay que refundar el APRA, hay que refundar el APRA, con otro nombre, con otra denominación. No, el APRA es un partido que va a cumplir el 2024, o sea, el próximo año, 100 años, ¿no? Y hay partidos de más de 100 años en el mundo. El Partido Socialista Obrero Español tiene casi 120 años, si no me equivoco. El Partido Comunista de Chile, incluso, ¿no? Que es un partido pequeño, pero con mucho peso y peso propio en el gobierno del señor Gabriel Boric. Entonces, no renunciemos, no abandonemos el legado de Aguirre Torre y persistamos en el propósito que el partido logre su inscripción. Y si hay noticias desalentadoras, actuemos políticamente y actuemos, compañeros, legalmente y ejerzamos nuestro derecho a participar en la vida política nacional. Porque no tener inscripción en esos tiempos de legalismos exacerbados es estar mediatizados. Y el partido debe tener representación congresal, debe aspirar a la presidencia, debe aspirar a tener cuotas de poder en la vida nacional, ¿no? El Perú es un país de sobresaltos. Cuando Alan García retorna en enero del año 2001 al Perú, el partido había tenido una escasa votación en el año 2000, apenas 6 congresistas. Y con el liderazgo de Alan García logramos estar en segunda vuelta y tener 28 congresistas. Bueno, eran otros tiempos. Usted pregunta por nombres. Yo creo que en el partido hay más de un compañero que podría representarnos y la verdad que a veces hemos buscado siempre el candidato ideal. Y yo estoy cada vez más convencido que en la vida nacional, en la vida política, en estos tiempos de redes sociales, no hay candidato ideal. ¿No? ¿Quién conocía a Pedro Castillo? ¿No? ¿O quién conoció a Alberto Fujimori antes del año 90, cuando fue ungido presidente? ¿No? O Alejandro Toledo era casi un desconocido políticamente, ¿no? Tuvo el acierto de ser la cabeza visible de la oposición, y en esa famosa marcha de los 4 suyos en el año 2000, muchos de los que estamos presentes esta noche fuimos parte de esa participación activa del APRA en el Paseo de la República, porque el APRA nunca ha estado ajena a la vida nacional, ¿no? Esa noche desfilamos con las banderas apristas y fuimos ovacionados por los que, no siendo apristas, reconocían la valía de Aguirre Torre y del APRA. Valía que también se está reconociendo ahora, compañeros. Yo hablo con mucha gente no aprista y siempre hay esa curiosidad de la que hablaba Víctor Raúl. ¿En qué andan los apristas? El compañero superior, que tal vez alguien nos está grabando, ¿no? Esta noche, ¿no? Está tomando nota, ¿no? Es parte del juego político.
¿no? Pero en todo caso, no hay tantas frases que evocar, ¿no? Como la frase del año 34 de Víctor Raúl, ¿no? Estamos de nuevo juntos, estamos de nuevo fuertes, porque siempre hemos estado unidos, ¿no? Entonces, compañeros, vigilantes en lograr nuestro propósito, el reconocimiento de la personalidad jurídica del APRA como partido aprista, y acometer en la tarea de nuevas elecciones. Voy a aprovechar para, luego de haber superado el excesivo calor, tengo cosas por decir. Creo que la señora Dina Boluarte no está a la altura de las circunstancias. Creo que la señora Dina Boluarte ha sido parte de este engranaje de Vladimir Cerrón, los dinámicos del centro. Creo que la señora Dina Boluarte cometió la ligereza de asumir el cargo y curar el cargo de presidenta hasta el año 2026. Está en serios apremios y apuros. El APRA no es parte del gobierno, no es parte del gabinete. Sin embargo, creo que hay una voluntad de la izquierda extremista, diversa izquierda extremista, la pro-subversiva y la no subversiva, pero violentista inclusive, de poner fin al gobierno de Dina Boluarte. Perú Libre y otros grupos del bloque magisterial votaron por la vacancia de Pedro Castillo, ¿no? Incluso al día siguiente Pedro Castillo salió y dijo: acabo de hablar con Pedro Castillo y no recuerdo nada, no, parece que lo han dopado, no recuerdo, pero parece que ahora el señor Pedro Castillo ha recuperado la memoria porque es muy activo en las redes, ¿no? Y se declara perseguido político, preso político, ¿no? Y ha logrado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo visite. Y fíjese este doble discurso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Bolivia, la señora Yanina Áñez, que asumió interinamente la presidencia de Bolivia en el 2019 hasta el 2020 y que convocó a nuevas elecciones que finalmente ganó el MAS con Luisa Arce, ¿no? Persona del entorno Evo Morales, está ahora sentenciada, privada de su libertad. Y su hija, ¿no?, señala que ha pedido reiteradas veces a la Comisión Interamericana, de manera formal, por escrito, a través de sus abogados, que visite a la señora Yanina Áñez, expresidenta de Bolivia, en la cárcel. Porque es una persona que no goza de plena salud y está siendo maltratada psicológicamente en la cárcel. ¿Ha ido la comisión? No. No ha ido, ni va a ir. Ha venido así a visitar a Pedro Castillo, que dice que va a trabajar, ¿no?, ocupándose del jardín de Barbadillo, porque él se presentaba como campesino, como agricultor, como hombre de campo, laborioso, ¿no? Toda una farsa. En el APRA nunca hemos tenido farsantes. Águila Torres nunca engañó al pueblo. Y como yo siempre he dicho, Águila Torres nunca aduló al pueblo. Un político que sí adulaba al pueblo era Fernando Belaúnde. Adulaba al pueblo. Su frase, gallaco pueblo, y otras frases que no vale la pena recordar esta noche. Pero Víctor Raúl tenía una tarea: educar al pueblo. Y como dijo el compañero, señalar tareas, ¿no? Porque cada aprista tiene una tarea y creo que cada uno debemos emprender una tarea. Todos autoimponemos o recibimos tareas, ¿no? Y creo que la tarea que en lo personal me he propuesto, todas las semanas publico columnas de opinión, ¿no? Comparto con el compañero Lindo, con el compañero Travesaño, con compañeros de los grupos, ¿no? Y para sorpresa mía, ¿no?, me han pedido autorización para publicar esos mismos artículos en otros medios, ¿no?, porque les resulta tal vez de interés nacional, internacional, ¿no? Entonces, compañeros, creo que todos nosotros debemos recuperar el nombre del partido, la valía del partido, la memoria del partido y acometer la tarea inmediata, que es evitar que la extrema izquierda no tome el gobierno, porque ellos tienen una estrategia, ¿no? Cierre el Congreso, Asamblea Constituyente, renuncia a la señora Boluarte y por supuesto no van a aceptar que el señor Williams sea presidente interino
y convoque a nuevas elecciones. Ahora, si el señor Williams asume la presidencia por mandato de la Constitución, no podría esperarse hasta el próximo año, porque un gobierno presidido por el presidente del Congreso debe ser brevísimo. Entonces convocaría elecciones en los próximos meses, antes que termine ese año. Por eso es urgente tener la reinscripción. ¿No? Y no podemos confiarnos. Esta gente es capaz de todo. Y luego invoca razones, sin razones, pretextos. Para eso son muy hábiles. Y su habilidad nace en el cinismo. Están forjados en esos valores o antivalores, ¿no? El cinismo, la victimización, el ocio, el parasitismo, ¿no? Vivir del erario nacional, vivir de la prebenda pública, utilizar el nombre de los pobres, engañar a los pobres, ¿no? Tomar el nombre de los pobres. El otro día en una presentación alguien me hablaba de la Revolución Cubana. Y digo, ¿qué revolución? El Poliburó del Partido Comunista de Cuba, ¿no? No hay un solo negro, por el perdón de expresión, si alguien se puede sentir aludido. Todos son blancos. Fidel Castro era un hijo de españoles, o un español, ¿no? Raúl Castro, ahora Díaz-Canel. ¿Dónde es el pueblo, el verdadero pueblo de Cuba? El verdadero pueblo que hace colas para comer un poco de pan, comprar un poco de verduras. Pueblo de Cuba que si no fuera una isla, estaría deshabitado seguramente. Y la gente asume el reto de tomar, ¿no?, el mar en balsas precarias, muchos mueren, no llegan a su destino. Ahora han encontrado, porque son muy creativos, ¿no?, que en Nicaragua no hay visa. Entonces un cubano se va a Nicaragua, no va a hacer turismo, ¿no? Se va porque estando ya en Nicaragua puede dirigirse de manera a través de las carreteras, de los caminos, hacia México y luego hacia Estados Unidos. Y el gobierno de Biden ha limitado el ingreso de extranjeros. Hace poco se reunieron en la Ciudad de México López Obrador, el señor Trudeau de Canadá y el señor Biden. Entonces estos falsos antiimperialistas, ¿no?, se llenan la boca, López Obrador, el antiimperialismo, la revolución cubana, y cuando está ante Biden es genuflexo, un poco más se arrodilla. ¿No? Yo le digo a todos ustedes, yo tenía otro concepto del señor López Obrador hace unos años, ¿no?, porque era un hombre formado del PRI, renunció al PRI, el Partido Revolucionario Institucional que forjó México después de la Revolución Mexicana, y luego se fue al PRD, y luego a otro partido, y luego creó Morena, que es un movimiento de renovación nacional, ¿no? Y hoy cumple un papel aliado del narcotráfico. Entonces, compañeros, hay un escenario. México, bajo López Obrador, aliado del narcotráfico. Gustavo Petro ha ido a Naciones Unidas, a la Asamblea General, a decir que ha fracasado la política antinarcótica, que propone una nueva política. ¿Cuál es esa nueva política? Prácticamente libertad para cultivar coca, para traficar, ¿no? Evo Morales ha hecho de Bolivia un narcoestado. Y no me digan que Pedro Castillo no tiene ningún vínculo con el narcotráfico. Todas estas movilizaciones, compañeros, están financiadas por narcotráfico, minería ilegal, ¿no? ¿Quién financia el narco? ¿Quién nos paga a nosotros? Tenemos convicción, compañeros, tenemos compromiso y tenemos lealtad. Estos son los asalariados, los caviares y los que vienen tomando el nombre del pueblo, pero solventados día a día, ¿no?, por estos fondos ilícitos, ¿no?, porque son verdaderas organizaciones criminales. Entonces, compañeros, en Perú está el riesgo. Hay una amenaza totalitaria y el APRA, en medio de ese escenario, debe liderar, aunque seamos un partido aún sin inscripción, esta oposición al comunismo como amenaza y afirmar que en el Perú hay un partido que aún está vigente y que tiene derecho a expresarse y a señalar, como ha dicho el compañero, derroteros. Por un tema de tiempo no voy a explicar mucho, pero valga verdades, la agenda social del APRA, la propuesta económica del APRA, la propuesta para reducir la pobreza, para mejorar la calidad de vida de los peruanos, focalizando el gasto, no cayendo en el dispendio de los bonos, sino de la obra pública, de la pequeña obra pública, que tiene un gran impacto social.
los puentes, los caminos, las carreteras o los espacios públicos como son las escuelas y los hospitales o postas en todo el país. Alan García hizo más de 150.000 obras, compañeros, ¿no? El último pronunciamiento del partido que leí hace pocos días habla en párrafo final de las obras del segundo gobierno. Nadie puede negar esas obras. Pregunto, ¿qué obra ha hecho Pedro Castillo? Tal vez el helipuerto, ¿no? El helipuerto de la casa de sus padres, ¿no? El helipuerto. ¿Qué obra deja Pedro Castillo? Ya ha estado 16, 17 meses en el gobierno. ¿Qué obras realizó Vladimir Cerrón en Huancayo, en Junín? Que señale sus obras. Fue sentenciado por corrupción. Por lo tanto, yo no desdeño a la señora Boluarte, tampoco confío plenamente en ella, pero ante la amenaza totalitaria tampoco seamos ingenuos, ni tampoco seamos irresponsables. Primero la libertad que la imposición totalitaria. En medio de ese escenario hay que defender un proceso de transición, ¿no? Y ir a nuevas elecciones. Seguramente el Congreso tiene la tarea de aprobar en segunda legislatura. Hay el debate si la legislatura empieza en marzo, como siempre, o se va a anticipar 15 días, ¿no? Pero tampoco puede el Perú ser víctima del chantaje, ¿no? Y estos expertos en conflictos, y para ejemplo, compañero, el caso de Bolivia, para ejemplos, el estallido social en Chile, ¿no? No olvidemos lo que pasó en Chile. ¿Y en qué terminó el estallido social? Una convención constituyente, una consulta que los chilenos desaprobaron el proyecto de constitución. O sea, tanto para nada, ¿no? Tanto para nada. ¿Lograron tener una nueva constitución? No, porque los extremistas de izquierda chilena, no, ahí hay el Partido Comunista legalizado y muy activo en política, y los pueblos originarios y los radicales aprobaron un texto constitucional que era casi plagio de la constitución boliviana en lo que se refiere a pueblos originarios y otros conceptos. De tal modo que hay un proyecto continental, nueva constitución, asamblea constituyente, ¿no? Radicalización, narcotráfico como fuente de financiamiento, y todo lo demás, compañeros, es farsa y demagogia. Entonces, acompañemos al gobierno, exijamos al jurado resultados inmediatos, estemos vigilantes y preparémonos, porque la historia aún le tiene al APRA señalada muchas victorias. Gracias. Este evento, este segundo ciclo de conferencias, a mí me gusta agradecer a todos ustedes por haber venido en situaciones difíciles, ahí está movido, días no movida y el tráfico está terrible, pero a pesar de eso han llegado. Respondiendo brevemente a los compañeros por el tema de las fichas, seguramente han sido observados porque han sido observadas 13.500 fichas. Ahí no tenemos un problema, compañeros, por su atención, el sentido de que podemos, el personero puede discutir si está mal o bien escrito el nombre, el apellido, la dirección, etc. Lo que nosotros no podemos discutir es en cuanto a la firma, porque ellos dicen que tienen experiencia. Dicen, no, esta firma es así, no vale, y nos van descalificando. Por eso que a nosotros nos han pedido 25.000 firmas, nos han entregado 51.500, de los cuales han convalidado 35.000. Si hubiéramos escrito menos, ya nos hubieran volado. Entonces, o igual los comités partidarios, por ejemplo, han señalado que la OPE llegaba a la hora tarde y no llegó, o llegó a las 8 de la noche y dijo no encontraron a nadie, no va a la ejecución, no hay dirigente. Han cometido una serie de irregularidades, poniendo piedras en el camino, evitando de que cumplamos. Afortunadamente hemos cumplido. Hemos escrito 92 comités, nos han pedido 57 de hoja, hemos ya escrito 74. De tal manera que se ha cumplido, compañeros, tanto suficiente en firmas como en constitución de comités partidarios. Entonces, a la espera serena, pero alerta a lo que pueda pasar, pero legalmente estamos a la espera de una reunión posible. Bueno, compañeros, vamos a concluir esta reunión. Saludos a los integrantes de los presentes.
está miembro de la Comisión de Política, secretario nacional y secretario nacional. Omití saludar a los compañeros del día de la Comisión Política, a quien pido un fuerte aplauso. Y a los compañeros de Lima, que nos acompañan, que vamos a cumplir la reunión con el saludo correspondiente y les pedimos que nos acompañen para la junta de vigor. Compañero Víctor Raúl. Compañero Víctor Raúl. Compañero Víctor Raúl. ¡Viva el APRA! ¡Viva el APRA! ¡Viva la democracia! Bien, acompáñenos, compañeros, con la foto. Darles a los compañeros el día jueves, pasado mañana, jueves 19, tenemos el